al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y palvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe olmo del Duero, con su hacha el leñador, y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta, al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Obrim una pàgina més en aquest Mediopani, un libro, y donem la benvinguda a Fuent Santa López. Buen día, Fuent. Buen día, Jordi. Se me ha hecho duro leer este pedazo de poema del gran Antonio Machado. ¡Wow! ¿Cómo se nota, ¿no? la arquitectura de cada poeta? Y en este caso es muy compleja la estructura de este A un olmo seco. On veus tu la complexitat? Wow, pues en la manera que tiene de construir las frases, utiliza muchas subordinadas, con lo cual es difícil avanzar. Y luego también en el lenguaje, ¿no? Que utiliza, pues mísera, tronche, barrancas, no sé, verdecida, sí. Bueno, palabras muy bien sonantes. Jo moltes vegades m'imagino els poetes, no?, d'aquest nivell, no?, que ho fan amb un diccionari al costat, o és que ells mateixos ja dins del cap ja tenen totes les paraules de la llengua? Yo creo que son grandes conocedores de la lengua y grandes conocedores de la palabra, y entonces tienen dentro de sí todo este vocabulario porque son ávidos lectores también y conocen muy bien la lengua en la que se expresan. Estoy seguro. Sí. És difícil perquè no sé quantes paraules deuen haver també al diccionari. Yo tenía un profesor en la Escuela de Arte Dramático de verso que decía que si cada día aprendemos una palabra nueva, al cabo del año sabremos 365 palabras. Y es algo que yo he ido haciendo durante mucho tiempo. Y al final, pues evidentemente enriqueces tu lenguaje. Y lo que siempre decimos, Jordi, si enriqueces tu lenguaje, enriqueces también tu vida porque enriqueces tu manera de comunicarte con los demás. Ai, pues ho faré jo també. ¿Pero sí. Qué agafaves, el diccionari y comenzaves a hablar o cómo No, feies? Simplemente pues leyendo, cuando veo una palabra que no conozco, la buscaba en el diccionario. Sí. Pues esto siempre surgía de leer otros textos, de leer poesía, de leer un libro, encontraba una palabra y la anotaba y intentaba memorizar el significado y la incorporaba. Vale. Lo sigo haciendo. I la utilitzaves molt durant aquell dia, aquella paraula? No, pero se queda ahí, o por lo menos cuando te vuelve a salir o cuando vuelve a aparecer, ya sabes el significado. Incluso yo que escribo poesía, pues luego la incorporas también a tu poesía. I quina paraula t'ha tocat avui? Encara no has arribat avui. No sé, hoy Encara no. Bueno, pues no, pero por ejemplo, hoy si no palabras, sí, por ejemplo, hoy, ¿por qué he traído este poema de Antonio Machado? Porque hoy, Jordi, 3 de marzo, es el Día Mundial de la Naturaleza. Ajá. Y entonces, como aquí hablamos de literatura, había pensado que un tema ideal para hoy sería la naturaleza en la literatura. O cómo utilizan los escritores la naturaleza en sus escritos. Y entonces, pues por ejemplo, hoy leía mucho sobre el romanticismo, leía sobre el Renacimiento, leía pues sobre, he hecho como un recorrido desde Grecia y Roma hasta la actualidad, buscando poetas, escritores en general, que tomen a la naturaleza en su obra o que aparezca. Y, por ejemplo, mira, algo que he aprendido hoy, que no sabía, mira, y que quizá, pues mira, lo puedo compartir con los lectores, y es, ya verás, espera, en las bucólicas de Virgilio, que era un poeta romano del siglo I a.C.,
Aquí se habla se exalta la vida pastoril, la vida del campo, los amores de los pastores, los atardeceres, el paisaje silvestre. Això on? Es en Virgilio, siglo I antes de Cristo. Vale. Hay que decir que la naturaleza siempre ha sido tema en la literatura, ¿no? És que és lo primer. Sí, lo primer en existir és la natura. Som natura, ¿no? Tots. Claro. Sí, como raíz, ¿no? Y de hecho, te comento primero, para no irnos del tema, te comento lo que he aprendido hoy. Venga, va. Que, mira, cuando llega el Renacimiento, lo que hay es un renacer de todo lo clásico. Sí. Entonces, lo que hacen los autores del Renacimiento, como Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, lo que hacen es volver a los clásicos y rescatan también estas églogas de tema pastoril, ¿no? Y también en torno a que se desarrollan en torno al campo y a la naturaleza. Y entonces los pastores hablan en un locus amoenus. Locus amoenus. Sí, y la pregunta esto ha aparecido en esta búsqueda que he hecho durante varias ocasiones. Digo, pues, ¿qué es este locus amoenus? ¿Qué es un locus amoenus? Y es un lugar idílico. La traducción del latín es un lugar donde reina la armonía y la belleza. Locus amoenus. Sí. A lo largo de mis estudios de arte dramático y de literatura, nunca lo había oído. I existeix com a paraula en castellà, aquesta? Bueno, el lugar idílico, pero el término es en latín, vale. Y significa esto, ¿no? Pues aquí en la radio estamos en un locus amoenus. Sí, bueno, ¿no? Genial. Estamos en un sitio idílico. Donde reina la armonía. Donde reina la armonía. Pues sí, cada uno debemos buscar nuestro locus amoenus. Molt bé. Pues bueno, entonces volvemos un poco atrás. A la natura. Este texto con el que he iniciado se llama Un olmo seco, pertenece al libro Campos de Castilla del gran Antonio Machado. Y te comento que se celebra el Día Mundial de la Naturaleza. Y claro, este día nos brinda la ocasión de celebrar, ¿no? la belleza, la variedad y la armonía que hay en la flora, en la fauna, y también crear conciencia acerca de la multitud de beneficios de la conservación, ¿no? de estas formas de vida para la humanidad. Y al final también lo que hacen algunos escritores más modernos quizá es esta defensa del medio ambiente. Luego nombraré el caso, por ejemplo, de un autor que nombraré un poquito más adelante. Y como decía, la naturaleza es siempre una de las grandes protagonistas de la literatura universal, porque sirve como tema, ¿vale? Como inspiración o al final como el marco para entender una realidad. Aquí, por ejemplo, hablo de Federico García Lorca, cómo no entendemos la obra de Federico si no es en torno a esta vida campesina, a esta vida en torno a la vega granadina, en el campo, en la fuerza de la tierra, y él, sobre todo en sus primeros poemas, aunque es verdad que la tierra, el campo, la naturaleza está presente en toda su obra. Por ejemplo, en los primeros poemas están llenos de animalitos, llenos. Yeah. Aparecen gusanos, aparecen caracoles. En Poeta en Nueva York también aparecen las iguanas, aparecen cocodrilos, el caballo con el deseo sexual que hemos hablado otras veces. Bueno, está como incluso elementos de la naturaleza como los astros, la luna, que también utilizan una figura literaria, no solo Federico, sino muchos autores, que es la personalización. Personificación, que es una figura literaria que ¿qué es? Es ponerle atributos humanos a objetos inanimados, correcto. Pues, por ejemplo, en el romance de la luna, ¿no? La luna aparece vestida con un polisón de nardos y es simboliza la muerte, ¿no? Pues estos son casos de cómo la naturaleza al servicio de la palabra, de la poesía y de la escritura en general. Y ya desde la antigua Grecia y Roma, a todos los géneros literarios les rinden tributo a la naturaleza, y las civilizaciones griegas son las primeras en transformar los elementos del medio ambiente en dioses. Porque, por ejemplo, el mar, sí. ¿en qué lo transforman? En Poseidón, en el dios. En el dios del mar, sí. El viento, en Eolo. Ajá. ¿Vale? En el dios Eolo. Y la tierra se convierte en la diosa Gea. Y el sol en Apolo. Sí, correcto. Pues están, fíjate, están dándole a la naturaleza una concepción de Dios
están acercando, ¿no?, al Dios, a la naturaleza. También se produce un acercamiento en el Renacimiento del Dios con la naturaleza, que está muy está muy lejos del Dios tradicional y del Dios cristiano, porque San Juan de la Cruz y Fray Luis de León hablan del Dios que está en la naturaleza, ¿vale? Que está en los ríos, que está en los arroyos, que está en los campos, que está en los árboles. Entonces encuentran al Dios también en la naturaleza y al final encuentran el sentido de la vida en esta naturaleza. Luego, por ejemplo, hay un tributo enorme a los árboles. Te sonará, por ejemplo, a este texto, ahora te diré a quién pertenece, pero dice: Chopo viejo, has caído en el espejo del remanso dormido, abatiendo tu frente ante el poniente. No fue el vendaval ronco el que rompió tu tronco, ni fue el hachazo grave del leñador que sabe que has de volver a nacer. Es un poema también de Lorca, Chopo muerto. Luego tenemos los olivos de Jaén, andaluces de Jaén, aceituneros altivos. Pregunta mi alma, ¿de quién son estos olivos? ¿Te suena? Me suena, este sí me suena más. Miguel Hernández. Sí. Vale. Pero ves, hacen auténticos poemas que se han convertido en poemas estándar de la literatura universal en torno a un árbol. Sí. ¿No? A la naturaleza, y además que te transportan a ese sitio, ¿no? Y mira, y ya el gran Machado también, ¿no?, que dice a las encinas, ¿no? Encinares castellanos, en laderas y altozanos, serrijones y colinas llenos de oscura maleza, encinas, pardas encinas, humildad y fortaleza, ¿verdad? Símbolo, ¿no? El símbolo le aporta a los encinares unas características humanas, ¿no? Compara a las encinas con humildad y fortaleza. Bueno, pues utilizar el simbolismo también con la naturaleza. Claro, con la naturaleza, sí. Porque al final también lo que hacen, y esto pasa mucho en el Renacimiento, en el Romanticismo, que lo que hacen los autores es utilizan la naturaleza para expresar sus sentimientos internos. Sí. ¿Vale? En el Romanticismo se pone, ¿no?, el yo, el individualismo y la soledad. Y entonces utilizan la naturaleza para contar sus emociones más internas y sus estados internos. Por ejemplo, tenemos a Lord Byron, por ejemplo, autor inglés, hablamos del siglo XVIII, tenemos a Goethe. Goethe, alemán, lo que escribe es una metamorfosis de las plantas. O sea, escribe un auténtico tratado hablando de las plantas, pero al final... Y de su transformación. ¿No? Sí, correcto, pero al final utiliza esto como símbolo para hablar sobre la poesía. ¿Vale? ¿Como símbolo o como una metáfora? De manera indirecta. Bueno, como una metáfora, está hablando de las plantas, del proceso creativo de la naturaleza, como si fuera el proceso creativo de la creación literaria y en este caso de la poesía. Y luego, por ejemplo, Lord Byron, ¿no?, dice: hay placer en los bosques sin senderos, hay éxtasis en una costa solitaria, está la soledad donde nadie se inmiscuye, por el océano profundo y la música con su rugido. No amo menos al hombre, pero sí más a la naturaleza. O sea, la naturaleza como fuente de inspiración, como lo más grande, ¿no?, como el Dios, como la creación y el sentido de la vida y del transcurrir, ¿no? De hecho, la naturaleza siempre, de manera directa o indirecta, en las obras literarias, en la mayoría de obras literarias, suele ser o escenario o protagonista. Correcto, ¿No? sí. Por ejemplo, ahora me estoy hablando de un libro ya conocido por todo el mundo, ¿no? El Señor de los Anillos. En El Señor de los Anillos hay un punto en el que son los árboles. Los árboles son los que mandan y son los que ayudan con vida, que cobran vida, le otorgan a vengarse del humano, que es el que se ha encargado de talarlos y utilizarlos para crear el mal. La venganza de la ¿sí? naturaleza, que es más sabia siempre que el hombre. Y son, utilizan, ¿no?, siempre rasgos. O si no, me viene en el libro de Cervantes, el Don Quijote. También. Donde se mueve las descripciones que hace Cervantes de cada uno de los lugares de la Mancha donde están describiendo, pues, tanto los olivos como o cuando está en Barcelona, como describe la playa y la arena.
Siempre son muy importantes. La naturaleza como escenario, sí, como escenario para ver y entender una realidad que nos Porque la naturaleza circunda, además ¿no? te trae también olor. A mí yo cuando has leído los versos de Lorca, ¿no? Te transporta ese olor de campo. Uh-huh. Y al final está descubriendo un paisaje, ¿no? Un paisaje que es el paisaje vital, pero que a la vez es un reflejo del estado emocional. Sí, sí, sí. ¿No? Porque está unido, ¿no? Y porque es un imaginario como común, yo me ¿no? siento, veo ese paisaje, cómo es el paisaje, así me siento yo también. Y también porque es un imaginario común. O sea, todo el mundo hemos estado en la naturaleza. Cuando nos estás describiendo algo, empatizas rápido, porque pues sabes lo que es, desde ¿no? aquí una llamada, ¿no? a compartir más la vida en la naturaleza y a cuidarla también, ¿no? Y a cuidar de nuestro medio ambiente porque... Que no lo estamos haciendo muy bien. Es que pensamos que es ilimitado, ¿no? Y bueno, mira dónde nos lleva la avaricia, ¿no? Del poder. Sí. No hablaremos ahora de guerras aquí, pero bueno, dónde nos lleva la sobreexplotación también de la naturaleza, ¿no? Y la avaricia y el tendemos poder. La humanidad tiende a destruir todo aquello que construye o que se hace solo, pero es que o de lo que dependemos. No la ha construido el hombre, es más grande. De ahí esta comparación que a veces hacen somos lo con que la somos deidad. gracias a la naturaleza. O sea, la naturaleza nos ha creado a nosotros. Sí, y es como si estuviésemos destruyendo a nuestros creadores, a los que nos dan de vivir. De hecho, y de mira, comer. Miguel Delibes, dice Fernando Zamácola, que es el director de la Fundación de Miguel Delibes, dice que es casi imposible encontrar un libro suyo en el que no haya un guiño al campo y que la obra literaria de Miguel Delibes no se entiende sin su amor a la naturaleza y al medio ambiente. Y he encontrado aquí un fragmento muy cortito del discurso de la toma de posesión como académico de la Real Academia Española en el año 75 y se titula El sentido del progreso en mi obra. Y Delibes dice, no hablo sobre la literatura o aspectos concretos del lenguaje, sino de la importancia de salvaguardar el medio ambiente. Dice, el hombre de hoy usa y abusa de la naturaleza, como si hubiera de ser el último inquilino de este desgraciado planeta, como si detrás de él no se anunciara un futuro. Apocalíptico, ¿no? Este uso egoísta que hacemos de lo natural y del medio ambiente, como si fuéramos el último habitante del planeta, y estamos dejando, ¿no?, esta sensación de no futuro, ¿no?, a las generaciones venideras. Doncs la literatura, no? La literatura ha estat allí ajudant a preservar menys el que és la natura, recordar-nos de que formem part, és el nostre escenari, és la nostra vida, són els nostres déus. La natura al final és tot. Y eso ho trasllada, ¿no?, la literatura. ¿Alguna cosa más, Fuensanta? Pues bueno, simplemente terminar con 3 frases que seguro que quedarán señaladas en la mente de los oyentes. Y una es de Dante Alighieri y dice la naturaleza es el arte de Dios. Otra es de Francis Bacon y dice solo podemos dominar la naturaleza si la obedecemos. Y la última de San Agustín, la naturaleza es la mejor maestra de la verdad. Fuensanta López, ha sigut un plaer una altra vegada compartir aquí literatura amb tu. Sí. Ya tenemos... Me meto en unos jardines, ¿verdad, Jordi? Nunca mejor dicho. Mai millor dit. Parlant de literatura i natura, que a més està agafat de la mà. És que si no fos per la natura, tampoc no tindríem llibres. También. Eso no también es. No tendría. Mira si está todo de allí vinculado y agafat. Pues bueno, hoy en este Día Mundial de la Naturaleza hagamos un gesto para acercarnos a ella y para cuidarla y para entender de la importancia que supone en el mundo y en el futuro. Fuensanta López, fins la setmana vinent. Hasta la semana que viene, Jordi. Gracias.